Y vamos a charlar de lo que veníamos diciendo, la realidad de los trabajadores en Argentina, cómo es la variación también de los ingresos, porque en el universo de trabajadores están los que están en la informalidad, los cuentapropistas, están también los del sector registrado público, después tenemos todo el universo también de investigadores, de docentes universitarios que han perdido mucho contra la inflación, están los salarios privados registrados, que es un universo un poco más pequeño, pero que en algunos datos han ido al menos cerca de la inflación, y en este panorama de los trabajadores y trabajadoras se dio el decreto de hace 2 días donde se limita el derecho a huelga. Hay un profesional que hace distintos análisis e informes, se llama Luis Campos, es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Bueno, queríamos llamar, gracias por atendernos, para entender los alcances de este decreto que, bueno, incorpora estas actividades de importancia trascendental con ciertos requisitos, y por qué es un cercenamiento al derecho a huelga. A ver, por un lado hay que recordar, es un decreto que regula la actividad de la Marina Mercante. De eso estamos hablando. En el medio de la regulación de la actividad de la Marina Mercante se coló un artículo, el artículo 3 de este decreto de necesidad de urgencia, que reproduce un artículo del decreto de necesidad de urgencia de diciembre del 2023, aquel que había avanzado sobre muchísimas dimensiones, casi que la piedra basal del gobierno de Javier Milei. Ese decreto tenía un capítulo laboral, el capítulo laboral tenía una norma que restringía el ejercicio del derecho de huelga. Recordemos, ese capítulo laboral fue suspendido, su vigencia fue suspendida por una orden judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Lo que hizo el gobierno en esta nueva norma que se conoció esta semana fue, dentro de la regulación de la Marina Mercante, reproducir el artículo del decreto de necesidad de urgencia de diciembre del 2023 que limitaba el ejercicio del derecho a huelga. Algo muy irregular, tanto en materia de técnica legislativa, insisto, habrá un decreto de necesidad de urgencia, por lo pronto tiene que demostrar la necesidad y la urgencia, intenta hacerlo, y cuando uno lee en los considerandos cuál es la urgencia de esta medida, tiene que ver con la crisis del sector de la Marina Mercante, los altos costos que tiene la Marina Mercante, nada que tenga que ver con el ejercicio del derecho de huelga de los gastronómicos o de los productos, los trabajadores de la industria del azúcar o del aceite. A ver, por ese lado no se justifica la urgencia. Y además es muy irregular esta medida porque en cierto sentido es una burla a la orden judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había suspendido la vigencia de aquel decreto de necesidad de urgencia. A ver, si avaláramos este tipo de prácticas, bueno, ante cualquier orden judicial que suspenda una determinada medida de gobierno, al gobierno le bastaría con al día siguiente dictar una nueva norma con otro número que reproduzca el texto de la ley cuestionada en la justicia, y así sucesivamente en un camino que no tendría ningún tipo de fin. Así que es algo muy absurdo desde el punto de vista jurídico. En términos del contenido, sí, es un artículo, el artículo 3 de este decreto de necesidad de urgencia que se conoció esta semana, que limita de una manera muy abusiva, arbitraria, el ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, que recordemos, está contenido dentro del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. O sea que es muy probable que, al igual que la parte laboral del 7023, esto llegue a la justicia. Sí, seguramente. A ver, tanto los abogados de las distintas centrales sindicales, que fueron las que promovieron la acción judicial que suspendió la vigencia del capítulo laboral del 7023, están discutiendo cuáles son las mejores vías para impugnarla judicialmente. Podría ser ya sea una acción autónoma o también, ¿por qué no?, una presentación ante el juzgado que intervino en el caso del decreto 7023, porque vuelvo con esta idea, digo, esto no es necesariamente una nueva norma, sino una manera de eludir el cumplimiento de una orden judicial. Con lo cual, tranquilamente, esto se podría plantear como un incumplimiento, como una denuncia de incumplimiento de la orden judicial que suspendió la vigencia del capítulo laboral del decreto de necesidad de urgencia 7023. Así que sí, te diría que más temprano que tarde vamos a tener novedades del Poder Judicial, porque en términos normativos es
digo, lo que hizo el gobierno nacional es muy burdo. Eso nos lleva a preguntarnos cuáles son las razones por las cuales eligió esta vía, si en realidad es una herramienta distractiva para que no estemos hablando, por ejemplo, de la no homologación de los acuerdos salariales, claro, que es algo que al gobierno le importa mucho, o incluso para que estemos hablando de esto y no de la desregulación total de la actividad de la marina mercante, o del transporte aeronáutico, que también esta semana tuvo novedades. Sí. Pero bueno, lo cierto es que puntualmente este artículo que intenta restringir el ejercicio del derecho a huelga es, desde el punto de vista técnico-jurídico, algo muy, muy débil. Sí, es así, es como un bombardeo de temas que se van poniendo en agenda y uno no sabe cuál atacar, y también a veces se escapa, o por lo menos como comunicador se escapan al conocimiento de todas las ramas, porque uno de repente tiene que aprender cómo es el sistema de la marina mercante, cosa que es difícil, pero quiero aprovecharte tu tiempo y no abusar de él tampoco, pero para preguntarte, vos haces muchos informes sobre la realidad de cada segmento de trabajadores, y por consiguiente uno, cuando intenta traspolarlo a las opiniones que va escuchando en amigos y demás, va viendo esas diferencias de opiniones según el sector en donde se incorporen, sean informales, sean cuentapropistas, sean parte del salario registrado privado formal. ¿Cómo ves esa disparidad en el poder adquisitivo de todos estos estamentos, y cómo se explica? A ver, me parece que la forma en la cual ajustó la economía en este último año y medio explica un poco eso. Sobre todo quienes fueron los más perjudicados por la magnitud del ajuste, que fueron los trabajadores y trabajadoras del sector público, tal vez con un énfasis muy importante en todo el complejo científico-tecnológico, incluso universidades, áreas de ciencia y técnica, que posiblemente hayan sido dentro del sector público los más afectados, y recordemos el sector público el más afectado de todos. Me parece que tiene que ver un poco con el lineamiento político e ideológico del gobierno nacional, que eligió a los trabajadores y trabajadoras del sector público como principal objetivo de su política de gobierno. Esta idea del ajuste, la motosierra, lo están llevando adelante. Y en el sector privado registrado, un ajuste más heterogéneo. Algunos sectores que lo están padeciendo mucho, sobre todo en nivel de empleo, está cayendo mucho en algunas áreas de la industria, no necesariamente en otras. Ahí hay que hacer alguna distinción. Por ejemplo, textil, metalmecánica lo están sufriendo mucho, alimentación no necesariamente tanto. Ahí me parece que un comportamiento bastante más heterogéneo, que tiene que ver con el perfil de país, de proyecto productivo que tiene por detrás la política implementada por el gobierno nacional. Luis, y por último, desde la CTA, bueno, vos sos parte del Centro de Investigaciones. Ayer Héctor Daer dijo que no hay posibilidad de un nuevo paro general, están evaluando si va a haber alguna medida conjunta o no, pero dentro del universo de los trabajadores agremiados, que bueno, uno tiene la sensación de que cada vez son menos los que encuentran una representación en ellos, sea por cuestión de convicción o por una cuestión de que el sindicato no llega a algunos sectores de trabajadores. ¿Qué ves hacia adelante? Porque este año con el piso a las paritarias, ya se va viendo algunas reacciones de sectores que hasta ahora venían acompañando. Tengo amigos que me dicen, el primer trimestre arreglamos un 4% y fue del 9% la inflación, y ahora ¿qué hacemos hacia adelante? Nos está pisando, como que va viendo de a poquito esa muestra de que el salario le pierde contra la inflación. ¿Qué ves desde el sector sindical? Sí, ahí se van a convenir distintos tipos de medidas. Venimos de una huelga general el mes pasado. Una huelga general no es algo que se pueda organizar todos los meses. Ahí hay un desgaste natural, lógico, de la herramienta, con lo cual posiblemente ahora vayamos a medidas más sectoriales, medidas más de movilización. Ayer la CTA se estuvo movilizando en las calles, así que me parece que vamos a ir a un año de bastante movimiento. Luis, muchísimas gracias, te dejo seguir con tu día, que te tomaste el ratito para atendernos a nosotros, y un abrazo grande.
Dale, un abrazo por ustedes. Por favor, estaba Luis Campos, es investigador del Instituto de Estudios de la CTA, repasando los alcances de este decreto que, bueno, que desregula la marina mercante, que incorpora en uno de sus artículos esta limitación fuerte al derecho a huelga, que según la mirada de Luis va a ser judicializado, porque ya fue judicializado antes, y después aprovechamos para preguntarle cuestiones relacionadas a la actualidad del salario y de los trabajadores en un año que va hasta estar convulsionado justamente por este piso o este techo a las paritarias que están imponiendo desde el Ministerio de Economía y de Trabajo, con el conflicto en puerta del Sindicato de Comercio, porque ya se está viendo disparidades en el pago del acuerdo paritario, como no